a su canal de estudios. Hoy vamos a continuar con la carta a los Efesios. Alcanzo a ver a Elizabeth Cruz, algo así. Se fue muy rápido el nombre. Sé que hay otros conectados ahí que no alcanzo a verlos. Saludos a todos los que ya estaban conectados esperando. Y a todos los que vayan a ver el vídeo en diferido también, ¿no? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra parte número 9. Estamos en el capítulo 2 y quería hacer, y creo que voy a tenerlo presente de seguir haciéndolo, un pequeño resumen flash, una pequeña mención de lo que hemos estado estudiando, sobre todo porque hoy se relaciona muchísimo. El primer estudio lo titulamos ¿Cuál es la voluntad de Hashem para nosotros? Y habíamos hablado que era la reconciliación, la santificación, el dar gracias por todo y el abstenernos de toda clase de mal. Esos son los 4 puntos prácticamente que vimos en la primera clase. Luego la siguiente unidad que vimos fue predestinados y aclaramos todo sobre el tema de la predestinación y habíamos hablado básicamente que era una distinción pública y tenía que ver muchísimo con el hecho de ser santos. Entonces, ese fue el titular de esa unidad. Luego pasamos a hablar allí también de cómo él había dispuesto sobre sí mismo la realización de toda esa obra de salvación, de santificación, de redención en nosotros. Luego vimos en una parte 4 lo que se llamaban, lo que titulamos como el Hadar Kevod HaMashiach, que fue como el esplendor de la gloria o la honra de Mashiach. Y allí, esto es la que más voy a conectar con lo de hoy. Allí hablábamos de los para. Creo que mencionamos 4 para o 5 para que seamos santos, para la adopción, para el Hadar Kevod HaMashiach, para completar en todas las instancias de la reconciliación, que era lo que algunos traducen la dispensación de todos los tiempos, pero no, habíamos dicho que era completar la obra en todas las circunstancias, ¿no? Y la última para que una vez más lo enfatiza, por eso había dicho que eran 4, porque vuelve a repetir en el versículo 1:12 que todo esto lo ha hecho Hashem para que nosotros seamos esa muestra visible del Hadar, del mayor esplendor, del peso que él ha tenido de su venida a este mundo. Nosotros vamos a ser entonces la muestra de cuánta potencia ha tenido él para vencer el pecado, para vencer la muerte. Entonces por eso nosotros somos sus primicias, su muestra, ¿no? En la parte número 5 estudiamos Mashiach Abadi Kara, que es, explicamos todo lo que era el Padre de la Gloria. Ahí explicamos cómo, una vez más, no es que hayan 3 ni 2, Padre, Hijo o Padre, Hijo, Espíritu Santo, como dice la cristiandad, sino el único y sabio Dios que en este caso se ha manifestado directa corporalmente, para que no nos acusen de herejías. Acuérdense, lo estamos diciendo, Yehoshua vino corporalmente, solo que su cuerpo no era corruptible como el de los seres humanos, era Dios aquí en la tierra. Luego hablábamos de Mashiach como cabeza y semilla, porque Él es el principio y Él es la revelación de todo este misterio. Luego hablamos de los hijos de Mary, que nos enfocó o nos permitió vernos a nosotros mismos, en general la humanidad, cómo habíamos venido históricamente resistiendo todo el tiempo la manifestación de la palabra de Hashem. Y ahora, en la última unidad, estuvimos viendo salvos de nosotros mismos. Y eso se complementa con los hijos de Mary que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, hoy vamos a retomar el capítulo 2, el versículo 6, pero vamos a tomarlo de un poco más atrás, porque habíamos estado hablando precisamente de cómo Hashem nos salvó de nosotros mismos, sobre todo por lo que dice en el versículo 4, ¿no? El Dios que es lleno, rico en gracia, por medio del amor abundante de Él con que nos amó, siendo nosotros o estando nosotros muertos en las transgresiones, dice sinopoitzin. Voy a escribir estas palabras porque es una cadena de 3 o 4 verbos que Pablo, me atrevo a decir, que inventó en un sentido muy positivo, ¿no?
para comunicar algo muy profundo. El primer verbo lo vamos a encontrar en el versículo 5 y es sinosopoisin. Bueno, voy a tratar de escribir la pronunciación más sencilla. Sine so pisen, más bien se pronuncia pisen. Una palabra larga. Sinesopisen. Así se escribe. Esto está conformado de básicamente 3 palabras. Por eso les digo que estas ideas como que se las inventaba Pablo. Porque exprimía la lengua griega, ¿no? O digamos que aprovechó las virtudes del griego para explicar algunos conceptos que tal vez en hebreo serían de otra forma, ¿no? Sin significa junto con, o sea, en conjunto, como cuando decimos co, en castellano, cooperación, codirector, está ahí al lado, ¿no? Junto con. So es la vida y piensen, el verbo significa hacer. Hacer vida en conjunto. Fíjese bien, eso es un verbo impresionante. Hacer vida en conjunto, pero en conjunto con quién, ahí lo dice, en conjunto con Mashiach. En conjunto con Mashiach. Entonces, esto lo han traducido como, bueno, nos dio vida, ¿no? Algo así, juntamente con Cristo. Bueno, es una forma de decirlo, nos dio vida, pero es mucho más rico cuando dice hizo, porque dice que estábamos muertos. Entonces, lo transmite de esta manera, sinesopisen, en griego. Hacer vida en conjunto con Mashiach. Es impresionante. Y esto quiero que lo conectemos con algo más sencillo para que se nos quede un poco en la imaginación. Y es básicamente la idea de una rama que está muerta, ¿vale? Y es injertada en un árbol que está vivo y allí ese árbol hace vida en conjunto, en esa comunión, ¿de acuerdo? La rama en comunión con el árbol le transmite vida y ahí entonces hace vida en conjunto con, en este caso el árbol, acá sería con Mashiach. Entonces quiero que asociemos esta palabra con el hecho de ser injertados en él espiritualmente. Esa es la primera palabra que Pablo utiliza allí. Y por eso lo enfatiza. Por eso dice aquí, lo injerta, dice, Hariti y este sesosmeni. Por gracia sois salvos. Y óigase bien, como lo he dicho infinidad de veces, cuando dice por gracia sois salvos, no es porque ahora los apóstoles o Dios quiso manifestar una cosa distinta. Es que de toda la vida la salvación ha sido por gracia. Noah halló gracia en los ojos de Hashem y fue salvo él, sus hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas, como dice justamente la carta de Pedro, ¿no? Luego vemos que llama a Abraham y el mismo Pablo en Romanos 4 dice, ¿qué diremos pues que halló Abraham delante de Dios? Gracia, porque ¿qué más va a hacer? Si Abraham tuviera de qué gloriarse en algo, pues no sería con Dios. Significa que nada de las cosas que hubiera hecho Abraham hubiera sido un genio, un descubridor de alguna cosa, nada de eso tenía que ver con la salvación. Sin contar con que inclusive la leyenda semítica común, judíos, árabes y algunos cristianos orientales insisten en que Abraham era un pagano cuando Dios lo llama. Pero bueno, supongamos que eso es una leyenda, ¿sabes? Pero vemos que es Dios el que se le apareció a Abraham. No como alguna vez dijo un rabino que Abraham había descubierto a Dios por medio de su razonamiento intelectual. Vaya, un poco presumido eso. Es Dios el que se le aparece, lo llama y le da una serie de promesas de la nada. Porque de gratis. O sea, ¿qué obligaba a Dios? Como lo he dicho varias veces. Nada lo obligaba. Es el puro efecto de su voluntad el que llevó con cierta premura, por decirlo de una manera, ¿no? A ofrecerle un montón de promesas que Abraham ni siquiera sabía que podía aspirar a una cosa así. Tanto que la carta a los hebreos dice que lo que le mostró a Abraham fue tan grande
que si hubiera dependido de una cosa humana o terrenal se hubiera devuelto a Babilonia. Pero lo que Dios le mostró y se complació en mostrarle a Abraham, supera, y este es un texto que leí hace poco, supera o que excede a todo conocimiento. Óigase bien, el amor de Mashiach, vamos a leer ese texto, el amor de Mashiach que supera todo conocimiento. Vamos a leer ese texto. Vamos a leerlo. A todo conocimiento. Conocimiento. Vamos a leerlo. Eso se encuentra en Efesios 3, del 14 al 21, precisamente aquí en nuestro propio texto, ¿no? De la carta que estamos estudiando. Sobre todo en el 20, sí. Vamos a leer, en el 19. De conocer, y esto lo dije hace poco en una reunión. Todo esto Pablo decía que dobla sus rodillas, una vez más lo dice, ya estudiaremos esto más adelante, dice, para que nosotros fuésemos capaces de comprender cuál era el alto, el ancho, el largo, lo profundo, la altura, de conocer, de saber lo que significa conocer, tener comunión con el amor de Mashiach que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Esto es muy importante enfatizarlo, porque hay gente astuta todavía hasta el día de hoy que sigue insistiendo como que los antiguos se salvaban de otra manera. Como que los antiguos tal vez, no sé, se salvaron por gracia, pero de otra forma o para otros propósitos o algo por el estilo. Pero aquí está hablando en conjunto, precisamente diciendo que todo aquel que recibió la promesa de la semilla que Dios dio desde el principio, por eso el Apocalipsis habla del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, o desde la fundación del mundo, lo que habíamos explicado aquí, ¿no? Significa esto, pues, que el sacrificio de Mashiach ya estaba presupuestado para todas las generaciones, desde el mismo momento en que Adán sale del Gran Edén o queda por fuera, y por eso habla la famosa lista de Hebreos 11, metiendo los justos desde Hebel hasta el último que hay en la lista. Mashiach mismo lo dijo, para que venga sobre ustedes toda la sangre. Mira que lo está conectando, toda la sangre de los justos, desde Abel hasta los últimos de los profetas. Para Mashiach no existe ninguna separación o distinción entre los antiguos y nosotros que estamos hoy en día aquí. Entonces, eso es lo que Pablo quiere decir entonces cuando dice, por gracia sois salvos. Y eso está ligado a que esa gracia es la que ha hecho vida en conjunto con Mashiach, no de ahora, de todos los tiempos. Y lo dije hace unas semanas atrás, el que recibía la palabra de los profetas, Isaías, Jeremías, Jonás, Amós, recibía a Dios. Y no es otro distinto porque Yehoshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Decir que ahora es una historia distinta a lo que fue con los patriarcas es totalmente desconocer la escritura. Entonces, primer verbo, sinesopisen, y sobre todo lo que quiero que vayamos captando es el énfasis y el interés que tiene Pablo en este conjunto. Porque este es el primer verbo que sale allí. Pero luego en el 6 vuelve y utiliza otro. El verso 6 empieza, dice, sinigerin. Otra vez, sí, ¿de acuerdo? Sin y gerin. Esta G se pronuncia como G, ¿ok? Sinegerin. Se pronuncia así. Sinegerin. Sin junto con, una vez más, y ejirin, el verbo ejirin significa levantar. Este sí que es levantar. Este sí que es el que se utiliza para el hecho de levantar de entre los muertos. Entonces dice, ha hecho vida junto con Mashiach, para con nosotros, nos ha levantado a nosotros junto con él. Por eso dice que sinegerin, que sinecaticen, otra palabra, sinecaticen. Esto sin junto con
y el verbo ekatisen significa sentar, sentarse. Sentarse junto con. Fíjense lo que dice, ¿no? Sinekatisen, como la palabra sinagogue o la palabra sinedrion, sanedrín, tiene la misma composición. Sinesopisen, sinegiren, sinekatisen, y luego la última dice que nos ha sentado en conjunto en los cielos, en los lugares de arriba de los cielos, epuranis, que también se puede leer del lado de los cielos, y esto sabemos que no solamente es una palabra que podamos considerar a futuro, sino que en estos mismos momentos, teniendo en cuenta que el cielo apela a lo incorruptible, significa que nos ha sentado del lado de lo incorruptible en Yehoshua HaMashiach, que lo dice el versículo, ¿no? Y nos ha levantado en conjunto y nos ha sentado en conjunto del lado del cielo en Yehoshua HaMashiach. ¿Para qué? Y aquí viene y lo conecto con los para. Voy a recordarlo por un instante. Habíamos dicho en la unidad número 4 que todo esto que había hecho Hashem era para que fuésemos santos, para la adopción, para el esplendor de su gloria y para la economía de los tiempos, la economía de la llenura de los tiempos. Pues aquí en el versículo 7 nos está diciendo algo muy interesante. Ahora retomo el tablero. Nos está diciendo que nos ha hecho vida en conjunto, nos ha levantado en conjunto y nos ha sentado en conjunto. ¿Para qué? Para señalar dentro de los eones venideros, eosin to eperjómenis, el superlanzamiento de la riqueza de la gracia de él. Mira que Pablo tiene una manera, por eso es que Pedro decía que sus palabras eran difíciles de entender, porque seguramente Pablo lo que estaba buscando con todo esto era mostrar definitivamente que lo que dijo Mashiach en pocas palabras, separados de él nada podemos hacer. No podemos hacer vida separados de él. No podemos resucitar de entre los muertos o levantarnos de un lecho separados de él. No podemos sentarnos en los lugares celestiales ni en ninguna parte separados de él. ¿Se está entendiendo lo que está diciendo Pablo? Es una adhesión total, absoluta a Mashiach. Y esto es importante enfatizarlo porque Pablo lo que está mostrando todo el tiempo es Mashiach, Mashiach, Yehoshua HaMashiach. Para que no te confundas, porque repito, hoy en día con tanta avalancha de hebraicos, de neohebraicos y de neorrabinos y de todo el mundo hablando hebreo y todo es Torah y todo es, digamos, judaísmo, lo que sea, pues parece que se va difuminando, pierde fuerza, pierde ganancia el protagonismo que debe tener Mashiach en todo, porque dice que él es el que tiene la preeminencia en todo. Entonces Pablo se esfuerza muchísimo en decir, es que mira, dicho de otra manera, separado de él, nada podéis hacer. Pero nada es nada, literal. ¿Qué haces, estando muerto en delito y pecado? ¿Cómo haces vida? Eso que los incrédulos desarrollan, esa forma de existencia, eso no se llama vida. Eso se llama existencia. Eso es una forma de conducirse por este mundo, por los eones de este mundo y por las corrientes de este mundo. Pero eso para nada representa a Dios. Recordemos que Dios es Hayim, es la vida. Por eso dice, ha hecho vida en conjunto. Eso significa que separados de él no podemos hacerlo. Pero ahora vamos al verso 7. ¿Qué dice? Para señalar en tis eosin tis eperjómenis. Acuérdense que hablamos de los eones, ¿de acuerdo? Pero aquí está diciendo los eosin. Es una forma de decir que el poder de Dios que ha venido a este mundo es ese poder venidero, ha mostrado a través de ese poder venidero la riqueza, una vez más el superlanzamiento, ¿se acuerdan de la palabra hiperbalón que hablamos en su momento? ¿No? El sobrelanzamiento, está lanzado muy por encima. El sobrelanzamiento de la riqueza de su gracia, de la gracia de él, en la bondad
para con nosotros en Yehoshua HaMashiach. Una vez más puntualizada, no se cansa de repetirlo. Cualquier cosa que pudiéramos imaginar posible dentro de las promesas de Dios, ahora siempre tiene que estar sujeto, adscrito, contenido en la figura de Mashiach. Y aquí voy a tocar un punto muy importante, un pequeño paréntesis. Cuidado, no se puede entender a Mashiach por fuera del Evangelio. Óigase bien lo que estoy diciendo. No se puede entender a Mashiach por fuera del Evangelio. Todas las hojas que constituyen hoy el Evangelio que va desde Mateo hasta Apocalipsis son la descripción completa y suficiente de la revelación de quién es Él. Nadie puede sustraer ni agregar, ni va a ser de mucho apelar a estudios ni de arqueología, ni de historia, ni de lingüística por fuera, ni de religiones comparadas para tratar de entender quién es Mashiach. Toda la revelación está allí. Y lo digo porque todavía sigo viendo a veces con cierto desconcierto, ¿no? Cómo la gente todavía se deja mover por un título, porque lo dijo tal arqueólogo, lo dijo tal profesor o tal doctor en tal cosa, y de repente no se dan cuenta que están dejándose arrancar un capítulo del Evangelio. Están dejándose arrancar una hoja o un libro, inclusive. Y eso lo que significa, para que ustedes se lo imaginen, es cercenar al cuerpo de Mashiach. Es desfigurarle la cara otra vez. Es como volverlo a crucificar y desfigurarlo todo. Porque estás profanando la revelación que él mismo se ha complacido, guste a quien le guste. Esa es la revelación que él le ha complacido dar, para desconcierto de los eruditos, para desconcierto de los sabios, de todos los que sean. Pedro dijo que teníamos la palabra profética más segura y defiende precisamente las cartas de Pablo, porque ya había muchos queriendo torcerlas. Y eso tiene que ver, repito, con parte de lo que está escribiendo Pablo aquí. Porque ya no solamente era del lado judío que venían ciertas herejías, que ya la hemos estudiado en Gálatas, todos los judaizantes, los que querían meterte en la camisa de fuerza del judaísmo rabínico, sino que también Pablo ya se estaba enfrentando a los gnósticos. Acabo de publicar hace poco un artículo sobre el valentinianismo, anótenlo por allí y lo leen con más calma. El valentinianismo es el origen de la teología tripartita de cuerpo, alma y espíritu. Eso surge en ese pensamiento gnóstico. Y son los gnósticos los que decían que el hombre trascendía. Pues lo que Pablo está diciendo aquí es que el Mashiach nos ha dado vida, nos ha levantado de estar muertos, nos ha sentado ya desde ahora, ¿sabes? Eso significa que eso no va a cambiar. Si ya Él nos ha sentado en junto con Él, significa, como lo dice Pablo en otra parte, nos lleva en triunfo. Vamos, Él nos lleva en triunfo, y alguna vez explicaba sobre eso, ¿no? Que era que montaba en la carroza y nos lleva en triunfo, porque Él es el que tiene el triunfo, y nos hace a nosotros, que vamos partícipes de todo eso, ¿no? Entonces está diciendo que todo esto es para mostrar, señalar o apuntar en los eosim, en las edades venideras, en todas las edades que vengan, el sobrelanzamiento de la riqueza de la gracia de Él en la bondad para con nosotros en Yehoshua HaMashiach. Por eso insisto en el para. Otro para señalar. Para que, fíjense ustedes, muy interesante, ¿no? Eso significa que nosotros, y eso va a terminar complementándolo ahora más adelante, eso significa que cuando nos vean a nosotros tienen que empezar a ver las obras de Dios. Tienen que empezar a ver que aquel que fue señalado muchas veces de tal o cual acusación, ahora es una persona totalmente lo contrario. Por eso es que hay que insistir, y era muy notorio en esa época, como alguien que un día estaba en el culto de Afrodita o estaba en una orgía, en unas bacanales,
o estaba participando de homicidio, cuando recibía el poder de Mashiach y era injertado, era pasado de muerte a vida, era liberado de la esclavitud, esa persona rompía radicalmente, ojo, una palabra que a veces no gusta, radicalmente con esas actividades. Y no porque sea una cosa de fuerza de voluntad, es una determinación, es una libertad. Porque es que esto no lo tenemos que estar asociando con emociones. Simplemente es la libertad de poder decir no. Porque en el mundo de las cosas más difíciles que hay a veces para hacer es el no. Y hay muchos coaching enseñando la importancia de decir no y todo lo demás. Pero resulta que eso lo usan para un montón de cuestiones. Que sí que le ayudan a mucha gente. Pero resulta que, como bien lo dice Pablo en Colosenses, estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, en duro trato del cuerpo y todo, pero ojo, no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entonces, que una persona renuncie a todo el mundo idolátrico, que renuncie a las inmoralidades sexuales o que renuncie a participar del homicidio en cualquiera de sus grados, esa persona ha recibido poder de lo alto. Eso no se logra porque sí. Porque o sale de uno y cae en el otro, o sale de otro y cae en el otro, y en algunas de esas tres esferas se mueve toda la humanidad. Inclusive el que dice que es ateo o el que dice que es agnóstico, que pudiera decir que no es pagano o lo que sea, pues resulta que eso es el culto al yo. Ya tiene otro Dios. Porque es así de sencillo. Si no estás con Dios, es que ya tienes otro Dios. Sencillo. No es para desgastarle tanta filosofía. Ya lo dijo Mashiach, el que no está conmigo está contra mí. Óigase bien. Eso hace enemigo de Mashiach a todo lo que no es su pueblo. ¿Sabe? O sea, llamémosle así al 99% de la humanidad, o lo que sea el porcentaje exacto de ello. A todo lo que está por fuera del pueblo, lo hace enemigo, no lo hace indiferente, ojo, no lo hace compatible, no lo hace tolerable, lo hace enemigo. Hay que tenerlo claro, el que no está conmigo, ya por descontado está contra mí. A veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de circunstancias. Por eso dice que hay muchos como lobos rapaces disfrazados, ¿de acuerdo? Y él lo dijo, he aquí os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. No lo está mandando en medio de chivos o en medio de toros. En medio de lobos, que son los que enemigos naturales. Óigase bien, enemigos naturales. No lo está enviando, repito, con otro tipo de animalitos a que jueguen. Nos está enviando en medio de lobos, enemigos naturales, espiritualmente naturales. Óyase bien la expresión, enemigos espiritualmente naturales de Mashiach y por lo tanto de nosotros. Lo que pasa es que hoy en día sí que es verdad que el mundo ha adoptado una postura casi que raya en la indiferencia, en la que, bueno, como toleran una cosa, toleran la otra, pero resulta que luego insistes un poco más y ya no son tan tolerantes. De hecho, estos que defienden la tolerancia para toda su vagabundina no logran ser tolerantes con nosotros. Les ofende nuestra sola predicación. Entonces ahí se demuestra la tesis. Y esto no es porque lo estoy razonando yo, lo dijo Mashiach. Ojo, y esto tiene que ser suficiente para acabar cualquier raciocinio. El que no está conmigo está contra mí. Es una verdad espiritual. Y nadie puede ser más sabio que Dios. Ya está, escrito, ¿no? Muy bien, entonces todo esto lo ha hecho para mostrar en nosotros ese sobrelanzamiento. Dice el verso 8, lo vuelve a decir ahora, porque por la gracia sois salvos. Óyase bien, lo vuelve a decir otra vez, eso es importante. Acuérdense que los escritores, la mente semítica, repite y repite, y eso significa que esto es muy importante. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué cosa? De la fidelidad. Y aquí lo dice como nunca más claro, bueno, como no de costumbre, dice muy claro, porque ya he explicado muchísimas veces que ahí ponen fe, por medio de la fe,
Y la gente en pleno siglo XXI, gran porcentaje del mundo cristiano, y no sé si todavía algunos mesiánicos y raíces hebreas sigan pensando que la fe es algo que el hombre tiene. Ya he explicado hasta el cansancio muchísimo, lo voy a hacer sintetizado. Cuando aquí ponen pisteos en griego, estamos hablando de emuná en hebreo, y estamos hablando que Dios es la emuná. Sencillo, no voy a entrar en más detalles. Dios es la emuná. Entonces cuando dice, por gracia sois salvos, por medio de o gracias a la emuná, es gracias a Dios, que es el que ha hecho toda la obra de la reconciliación, que no ha tenido en cuenta nuestros pecados, que nos ha concedido arrepentirnos, que nos ha precisamente dado vida, que nos ha levantado, que nos ha sentado, todo eso lo ha hecho Él. ¿Hemos tenido nosotros alguna determinación, alguna participación en eso? Para nada. Nosotros lo que estamos siendo es la muestra de su poder aquí en la tierra. Solamente eso. Es como, a ver, que Dios me perdone la comparación, ¿no? Es como que una empresa, ahora que está de moda el tema, ¿no? Una farmacéutica salga diciendo que tiene la cura contra el SIDA o el cáncer y escoja a un puñado de enfermos terminales de los más graves y muestre cómo funciona su medicamento. Así. ¿Ha tomado alguna, no sé, alguna decisión para ser sanado o lo que sea el enfermo terminal? Alguno dirá, bueno, que aceptó. Bueno, pero eso no entra aquí en el tema. Estamos hablando del hecho de ser sano. El medicamento se lo está dando la farmacéutica. El proceso lo está logrando el invento tecnológico que está acabando con el cáncer. El que tiene la enfermedad no puede acabar con la enfermedad. A eso me estoy refiriendo. No estoy metiendo el tema de si aceptó o no la propuesta. Estoy hablando del proceso de la sanidad. Entonces, nosotros, cuando hemos recibido el poder de Dios en nosotros, no porque Dios haya necesitado nuestra aprobación o nuestro permiso, que es lo que muchos insisten, como que Dios es un caballero y toca la puerta y tú verás si aceptas. No, aquí Él no entra con estas historias. Porque si dependiera de nuestra decisión, mira, por miedo, por ignorancia, por rebeldía, nadie aceptaría. Por cualquiera de estos factores y muchos más. Repito, por ignorancia, por rebeldía, por miedo, no aceptaríamos. Es lo que pasa hoy inclusive. Cuando a una persona le va a aplicar un tratamiento, a veces es el simple miedo o la ignorancia que no se quiere someter a un tratamiento porque cree que le va a ir peor, por ejemplo. ¿Ya? Pero resulta que, repito, si Dios esperara a que la humanidad, alguno, aceptara su aplicación, su solución, pues nadie se salvaría. Es Dios el que todo el tiempo se ha reservado un remanente. Por eso insisto muchísimo en el caso de Noah. ¿Cuánta gente ya no había vivido en el planeta? En ese momento ya se habían, digamos, dispersado por el mundo, ¿de acuerdo? Y dice, y halló Noah gracia en los ojos de Hashem. Y ya explicamos lo que era eso, ¿no? Ya explicamos muchas veces lo que era la palabra gracia. Es básicamente la razón que lleva la voluntad divina de la reconciliación a la práctica. Y es precisamente lo que no conoce barreras. Ya lo dice la carta a los Romanos capítulo 5 que, bueno, vamos a leerlo porque esto es importante repetirlo, así como Pablo repite. Vamos a leer Romanos 5 y mira lo que nos dice aquí. Vamos a leer el versículo 6, Romanos 5, 6. Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles es que no teníamos ningún tipo de capacidad de actuación, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Si te das cuenta, aquí pecador es sinónimo de delincuente.
¿sí o no? Por lo que dice el versículo 7. En el versículo 6, murió por los impíos. Si tú conectas impíos, es el equivalente a pecadores en el versículo 8. ¿Sí o no? Dice, el tiempo murió por los impíos y luego dice, murió siendo aún nosotros pecadores. Murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sacrificio, en su sangre, por él seremos salvos del repudio, de ese repudio venidero que ya estuvimos hablando aquí. Esto enfatiza que el mecanismo ha sido el mismo desde Noah hasta nuestros días, desde Abel hasta nuestros días. Porque aquí dice la carta a los hebreos, que fue por la emuná, gracias a Dios, que Abel, ofreció un más excelente sacrificio que su hermano. ¿Qué lo hizo? Yo siempre pongo ese ejemplo. No es que Abel fue más genio, ni tuvo una mejor visión o fue más inteligente, porque entonces, repito, el asunto caería en un asunto, en una cuestión de materia gris. Entonces Dios salva a los que tienen mejor materia gris, mejores conexiones neuronales, que se pillaron que eso era lo mejor. ¿Sabes? Porque eso es lo más fácil decirlo. Ah, ese es malo porque no escogió a Dios. No, ¿por qué no lo escoge? ¿Y por qué este sí? Si hablamos de escoger. ¿No será más bien que es que Dios es el que ha marcado la diferencia? Por eso dice, ojo, por la fidelidad, por Dios, fue que Abel ofreció un más excelente sacrificio. Y toda la cadena de Hebreos capítulo 11 es igual. Por la emuná, Abraham tal cosa. Por la emuná, Isaac tal cosa. ¿Qué significa eso? Que es Dios todo el tiempo el que los sostuvo. Es Dios todo el tiempo el que los hizo ser diferentes. Así que esos santos, junto con nosotros, en su momento, también fueron levantados, también recibieron vida, también fueron sentados. Y ellos también, por eso dice Mashiach, ¿no? Todos ellos, en la carta de los Hebreos lo dice, todos ellos murieron sin recibir lo prometido. Y dice que nosotros no somos mejores que ellos. Imagínate. ¿Qué significa? Pues que Dios todo el tiempo ha estado allí. Es Él el que marca la diferencia. Lo dijo el profeta Isaías. Si la descendencia de Israel fuese como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ojo que eso está en voz pasiva. Será salvo. ¿Por quién? Porque es voz pasiva. No es que se salvarán. No, será salvo. Dios los va a salvar a su remanente. Muy bien. Está claro, ¿no? Entonces dice, a continuación, por si acaso yo no lo he dicho muy claro, ¿qué dice Pablo? Y esto no es de ustedes. Esto no es de ustedes. Ojo, dice que tuto uk ex himon. La preposición ex en griego significa que sale de dentro hacia afuera. ¿Ok? En castellano la hemos adoptado en algunas expresiones que vienen del latín, como por ejemplo ex eventum o post eventum, ¿sabes? O si no en otro tipo de composiciones donde se utiliza ex como hablando del origen, de la extracción. Aquí cuando dice, y esto no es ex ustedes, esto no procede de ustedes, ni la fidelidad ni la gracia, mucho menos. No está, no radica, no está escondida, no se llega a ello por la meditación trascendental, ni por los viajes que se quieran inventar mentales. No existe dentro de nosotros. Óigase bien, está exterior a nosotros. Esto es muy importante porque justamente el gnosticismo y las muchas religiones orientales que a veces se ponen muy de moda, o la cienciología, o todas estas historias nuevas, lo que hacen es decir que dentro de ti hay algo divino. Que Dios, de hecho el judaísmo, algunas posturas judías, y aún judías mesiánicas, que me aguanto decir el nombre, andan diciendo que dentro de ti hay algo divino,
que Dios ha puesto dentro de ti, la eternidad dentro de ti, y con esas carretas que suenan muy bonitas y muy humanistas, porque le dan mucho lugar al hombre, mucha participación, pues eso gusta mucho, ¿sabes? Pero aquí te está diciendo, oye, por gracia sois salvos por medio de la emuná, y esto no es de ustedes, no procede de ustedes, está por fuera de ustedes. Muy importante, ex himon, dice en griego, uk ex himon. ¿Y qué dice? Teutodoron. Es un don divino, por si acaso no ha quedado claro. Si estás confundido de quién era la emuná de la que hablaba aquí, si todavía pensabas que era del hombre, pues no, ya te lo he dicho de dos maneras distintas. Esto no es de ustedes, no procede de ustedes, sino que además es un don divino. Teutodoron. Ya está. Esa es la intervención del poder que rompió el eón que había dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos, ¿no? El capítulo 1, cómo efectivamente en el capítulo 1, versículo 1, en el 2, perdón, vamos a ver. Cuando dice que vamos a que lo tengo por acá señalado más claramente en mis notas, y hacíamos esa comparación con el eón de este mundo, ¿se acuerdan? Y efectivamente eso se encuentra en el versículo 5 y 6, pero dice, sí, el oye teos que padre quiere, lo te hacen en paz y lo llevan a ver que es el jiménez, pero catabólicos, mini jiménez, llamemos. En el versículo 9 también aparece, ¿de acuerdo? Cómo es en contra del eón de este mundo que él, su poder, vino a actuar en nosotros, derrotando precisamente toda esa trama, todo ese tipo de cautividad, todas esas formas, digamos, aquí estamos en el capítulo 2 también, en el versículo, en el 1 precisamente, ¿no? En el 2.1, dice, en los cuales todos nosotros nos dábamos vueltas según el eón de este cosmos, en el 2.2. Efesios 2.2, ahí lo está bastante claro. Entonces, esa premisa del capítulo 2, versículo 2, la está concretando aquí en el 2.9, en el 2.8. Esto no es de ustedes, es un don divino. Porque solamente un poder sobrenatural y por fuera de esta creación podía derrotar a esta creación. Por eso es que dice en Hebreos, una vez más, que por medio de la muerte vino a derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Pero por el poder de una vida indestructible. Oiga, que eso a veces se lo olvida a muchos, ¿no? Por el poder de una vida indestructible. Vida indestructible. Pablo le dice a Timoteo, el cual, hablando de Mashiach, el cual sacó a la luz la inmortalidad. Eso es la vida. Es esa existencia indestructible, incontaminada. ¿Qué es lo que dice precisamente 1 Pedro capítulo 1? Vamos a leerlo. Que es una hermosísima composición también. Bueno, digo que la logramos musicalizar. Pero ¿qué dice el versículo 3? Bendito el Elohim y Abba, o sea, el amor revelado y el que se va a revelar, de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, que según su gran amor entrañable, nos hizo renacer para, ojo, una esperanza viva por la resurrección de Mashiach de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya está. Es ese poder el único que podía destruir y romper las cadenas de cautividad que había en este mundo, que nos tenían a nosotros durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, ahora viene algo muy bonito. Versículo 10. Dicho esto, dice,
porque nosotros somos obra de Él. Nosotros somos obra de Él. Esto me hace recordar inmediatamente una cita de Isaías, vamos a buscarla, que dice, Ve'amecha kulam tzadikim, ulam yershu haaretz, un segundo. Sí, esto se encuentra en Isaías 60, 21, vamos a leerlo. Es uno de esos versos favoritos. Yo tengo muchísimos versos favoritos, ¿no? Pero esto, como suena en hebreo, me gusta mucho. Dice, Ve'amech kulam tzadikim leolam yerushu aretz netzer mata'ai ma'aseh yadai lehitpaer. Dice, y tu pueblo, le está hablando a Jerusalén, todos ellos son ¿qué? Tzadikim. Son portadores de justicia. Leolam yerushu aretz. Para el tiempo indefinido conquistarán Eretz. Netzer matai, son el retoño de mi plantío. Maaseh yadai leitpaer, obra de mis manos para yo hacerlos partícipes de la honra, de la hermosura, leitpaer. El verbo peer, la palabra peer, es una joya. Leitpaer es hacerse partícipe de una joya, de algo muy bonito. Dice, ellos son el retoño de lo que yo he plantado, de mis plantíos, la obra de mis manos, para hacerlos participar de la hermosura, de algo espectacular, de algo majestuoso que ha de manifestarse. Ahí Pablo prácticamente está citando esto. ¿Qué dice el verso 10? Porque somos hechura de él. Poema, dice en griego. Poema. Creados en Mashiach. Creados en Mashiach. ¿Qué significa creados? Hemos dicho desde la Parashá Bereshit que el verbo bara en hebreo significa poner en orden, organizar, arreglar lo que estaba caótico. ¿Ok? Esto lo está reflejando aquí. Creados en Mashiach. Nivraim ba Mashiach. Nivraim ba Mashiach. En Mashiach Yehoshua. Y aquí viene algo muy tremendo, pero quiero enfatizarlo. Somos hechura de él. Cuando dice hechura, obra, acuérdense que el verbo asá en hebreo, lo he explicado muchas veces, que es cuando está la obra terminada, ¿no? Como finiquitar o materializar algo. Si yo tengo una idea aquí y la paso a la realidad, eso es un maasé. Es una materialización. Nosotros somos la concreción, ojo, la concreción, la obra material de Él. Por eso es que no en vano dice que somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Somos su presencia física aquí en la tierra, o por lo menos eso es a lo que estamos llamados a hacer. Pablo lo dice con esa certeza, ¿no? Nosotros somos hechura de Él. Somos la realización de sus planes aquí en la tierra. Somos la demostración de la potencia de su honra, de su obra. Creados en Mashiach, puestos en orden, con límites funcionales, en Mashiach Yehoshua, epi ergis agatis. Aquí hay algo muy interesante que encontré hoy cuando estaba indagando sobre esto, porque me llamó mucho la atención el énfasis que Pablo le puso a esta palabra. Y aquí voy a hacer una explicación. Fíjense ustedes, en la mayoría, bueno, en todas las Biblias ponen para buenas obras, ¿no? Dice, somos creados en Mashiach para buenas obras. A ver, ponen así. Para buenas obras. Muy bien. El problema es que cuando esto se lee en castellano, bueno, pasa lo de siempre, primero que todo. Pasa que la gente lee la Biblia y la lee con los anteojos de su propia concepción de las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, hago la dinámica con mis anteojos, ¿no? Si estos mis anteojos son la educación que me dieron, supongamos, mis padres, la sociedad, lo que sea, y aquí está consignado lo que es bueno y lo malo,
lo que hace la gente todavía es que se ponen esos lentes y vienen a leer la Biblia. Y todo lo que leen la Biblia pasa por el filtro de su percepción, de cómo crecieron, de cómo aprendieron, y eso es lo que queda luego en la cabeza. Entonces, la mayoría de la gente, bueno, cuando habla de buenas obras, es como ayudar al prójimo, es como hacer el bien, es como ser honesto, ser buen ciudadano, ¿sí o no? Eso es lo que llamaríamos buenas obras. Y hay gente que, bueno, que da un plus más, que se quita el bocado de la boca y se lo da al otro y todo lo demás, ¿no? Que hay de todo. Pero resulta que a mí me llamó la atención que aquí Pablo usa primero la preposición epi, no es para, ojo, que eso fue lo que más me llamó la atención. No es para, dice, somos creados en Cristo para buenas obras. Ojo, epi en griego originalmente significa sobre. Sobre una base, sobre una superficie. Ojo, sobre. Como mucho significa junto a. Junto a. Sobre, junto a. No para. Porque para la preposición para se utilizan otras palabras. Pros. Gina. Is en griego. Pero esta epi no es para. Es sobre o junto a. Y tengo varios ejemplos para mostrarlos por aquí, por ejemplo, ¿no? En Mateo 1:11, por ejemplo, dice que junto al tiempo o sobre el tiempo de ir a la cautividad en Babilonia, fulano engendró a sutano. Y ahí dice epi, sobre, ahí en la marcha, en esas circunstancias. Tenemos otra en Mateo 3:13, cuando dice, y vinieron a él al Jordán. Entonces es junto al Jordán, epi, sobre, allí, por, ¿de acuerdo? Por, en cuanto a cercanía. Entonces, es muy importante este epi aquí, ya van a ver por qué. Porque luego lo que han traducido buenas obras, en griego tenemos la palabra ergis agatis. Ergis, esto se pronuncia con la G, ergis agatis. ¿Ok? Y resulta que, bueno, me puse a documentarme sobre el tema de las obras, las buenas obras y todo, y me encontré con otra anomalía. Y es que no solamente aquí, sino en otros textos del Evangelio, se utiliza la otra expresión que es ergon kalon. Y también lo traducen buenas obras. Y me pregunté, como suelo hacerlo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a veces se dice ergis agatis y a veces ergon kalon? Ojo, ambas son traducidas buenas obras. Les doy un pequeño ejemplo. Tito 3:1. Vamos a leerlo. Ahí aparece ergon agaton, porque está declinada la palabra. Y en Tito 3:1 dice lo siguiente. Vamos a ver. Tito 3:1. Los leo aquí, una versión convencional. A ver. La Reina Valera 60 que dice, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Vale, muy bien. Ahí sale ergon agaton. Pero luego en el 3:8, en Tito 3:8, más abajo, ahí en el mismo capítulo, leemos, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahí sale ergon kalon. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Y sí que la hay. Para que entendamos la diferencia entre las dos palabras, agatos, ahora las voy a escribir como son en singular, ¿ok? Agatos y kalos. Ok, muy sencillo. Agatos, kalos. Agatos se refiere a la esencia y la naturaleza buena de algo. Ojo,
Agatos se utiliza en griego para hablar de la naturaleza o la esencia de algo bueno. ¿Ok? Y kalos se utiliza para hablar de lo que se ve bien desde fuera. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo lo tenemos en el Evangelio precisamente cuando leemos, vamos a buscar en Mateo 7:17. ¿Ok? Vamos a leerlo aquí rápidamente. Busquemos la cita. Mateo 7:17. Un segundo, permítame, lo voy a rastrear aquí para leerlo para todos, porque a veces no todos tienen la Biblia a la mano. O igual con el internet se busca más rápido, ¿no? Mateo 7:17 dice, así, de este modo, todo árbol agatos, ¿ok? Da frutos kalos, pero el árbol malo da frutos malos. Y efectivamente en griego, cuando buscamos las equivalencias, o sea, las palabras que están allí, nos vamos a dar cuenta que cada una tiene su contraparte, ¿no? Porque en Mateo 7:17 leemos, dice, justos pan dendron agaton carpus calus prie, entonces saprón dendron, ojo, saprón sería lo contrario de agatón, carpus ponerus pie, frutos malos, malos de aspecto. ¿Eh? Entonces, este ejemplo de Mashiach es excelente, es fenomenal. El árbol cuya naturaleza es buena, sana, evidentemente solo podrá dar frutos que sean visiblemente buenos. Cualquier manchita, y eso ahora lo sabemos mi esposa y yo más de cerca por el ensayo de huerto que hicimos, cualquier imperfección física, ojo, es producto de una anomalía o una alteración en la planta. ¿Ok? Una manchita, una raja deforme, ¿vale? Ojo, esto es muy importante, porque acuérdense que precisamente el concepto de Bikurim consistía en llevar el fruto que fuese de mejor calidad. Y tú puedes llegar a ver la diferencia que hay entre una planta y la de al lado. Esta planta que está sana, pues produce unos frutos sanos, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. En cambio, la plantita que está enferma, que tiene algo que todavía no va en orden, que todavía no ha sido puesto en orden, ese fruto sale con anomalías. Sale manchadito, sale deforme, sale todo esto. Entonces lo que nos está diciendo Mashiach básicamente es un umbral. Nos está poniendo el umbral bien firme, bien alto, ¿vale? Nos está diciendo, grábate, el fruto, el árbol que es bueno, cuya naturaleza ha sido sanada, es el que va a dar frutos que se ven bien, que se ven sanos. Y ahora vamos a desarrollar la idea, ¿no? Pero quiero, digamos, hacer ese énfasis. Entonces, vamos a darnos cuenta también que en el Evangelio, cuando le preguntan a Mashiach, el joven rico, viene y le dice, maestro, qué bueno, qué agatos haré para heredar la vida eterna. Y Mashiach le da una respuesta épica, le dice, agatos, tú me estás hablando de hacer agatos, tú, que yo sé que no has recibido ni siquiera Ruach HaKodesh. Pues mira, agatos, solo Dios, solo uno, dice en Mateo, agatos, solo uno. Tú ubícate primero, como para que todavía estés pensando que tú vas a hacer algo que merezca la vida eterna. No sabes lo lejos que estás de eso. Pero vamos a dejártelo claro, agatos, uno solo. Entonces por eso ahora tendrá muy profundo significado que Pablo haya dicho en el versículo 5 que Él ha hecho vida en conjunto en nosotros, que nos ha dado vida pegados a Él.
porque fuera de Él no podemos tener vida. Luego dice que nos ha levantado junto a Él y nos ha sentado junto a Él. Esos son los 3 pasos que tiene que experimentar una persona para empezar a dar un fruto calos. Un fruto que se vea bonito, que se vea sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y aquí voy a precisar eso. Hay que tener clarísimo que siendo creyentes, todavía algunos, muchos, todos, tal vez estamos dando algún fruto todavía con alguna manchita, con alguna arruga o con alguna protuberancia que no se ve tan bonito. ¿Me explico? Que se puede comer, que es bueno, que está sano, su naturaleza es sana, ¿sabes? Pero el exterior todavía no es digno de presentarse ante Dios, porque ante Dios solo se llevaban los frutos calos, ¿sabes? Sí que todavía, repito, puede ayudar, puede beneficiar, pero que sea de tributo a Dios, que diga, mira, esto es para Dios y esto es por Dios, esto refleja la obra de Dios, oye, que le hay que quitarle manchitas, hay que quitarle cosas. Esto no es para perder la esperanza ni desalentarnos ni nada por el estilo, al contrario, es para animarnos. Es para decir, yo quiero que mis acciones, porque ya Dios me ha dado el poder, soy pegado a Él, todavía su poder entonces está haciendo prioridades en nuestras vidas. Por eso hablaba hace un momento de la prioridad de lo importante que son los frutos, ese primer fruto que a veces todavía puede salir un poco deforme, pero que es un fruto al fin y al cabo del bien, del agatos, que era dejar la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Ese es un primer fruto que sale. Y acuérdense, esa primera idolatría que quitamos es la literal, los que la teníamos o la tuvimos, que habían ídolos, imágenes, lo que sea. Pero ya sabemos que luego dentro de la depuración del fruto, dentro de ese pulimento, ¿se acuerdan que hablamos en un salmo del pulimento, ¿no? Del hecho de desbastar, de quitar las cosas que afeaban, esos sobrantes. Entonces, en ese proceso es cuando vamos a empezar a ir viendo que la idolatría, además de tener relación directa y clara con los ídolos, también tiene otras profundidades. El amor al dinero es una idolatría. El poner a cualquier cosa por encima de Dios es una idolatría. Pero ya hemos dado un primer fruto. Ahora lo que hacemos es pulirlo. ¿Se está entendiendo, no? ¿Sabes? Hemos cortado con la idolatría. Lo que sigue de ahí en adelante y que no podemos perder de vista es pulir y quitar para que nuestro fruto de renuncia a la idolatría sea cada vez más pulido, sea cada vez más digno de ser presentado ante Dios. ¿Ok? Así diríamos entonces con la inmoralidad sexual. Habrá personas que vienen de un lío de adulterio o de la prostitución o de la inmoralidad sexual en general y Dios tiene que cortar radicalmente con esas prácticas tan duras y literales, pero todavía tal vez en la mente o en lo secreto pasan cosas, repito, que se tienen que ir puliendo más y más y más y más. Y lo mismo con el homicidio. Muchos de nosotros, gracias a Dios, no participamos de homicidios literales, pero sí que participamos de homicidios morales, de homicidios de matar con la boca, de humillar, de despreciar, de menoscabar, de todo esto, ¿no? Entonces, ha cortado Dios ese fruto de maldad de nosotros y ahora que hemos sido transformados, ese agatos vive dentro de nosotros, ese único bueno, y nosotros empezamos a dar un fruto. Y yo eso lo dije también, creo que en uno de los salmos. El primer fruto, irónicamente hablando, es dejar de dar frutos malos. Fíjate tú, cuya esencia es mala. Ese es el primer fruto. Y ya lo he dicho, tiene que ver con estas 3 áreas.
Y luego los demás frutos que son apacibles de justicia, por eso dice el fruto apacible de justicia, que son los que producen los que están ejercitados por la disciplina, esos frutos apacibles de justicia todavía saldrán algunos manchaditos, arrugaditos, rayaditos, con un color un poco extraño, pero ya no son de maldad. Ahora son del ejercicio de la justicia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que el poder de Dios y la disciplina. Aquí hay una palabra clave. Disciplina. Por eso dice la carta a los Hebreos capítulo 12, oye, no desmayes cuando eres disciplinado o amonestado, porque los que son ejercitados en la disciplina terminan produciendo fruto apacible de justicia. Y eso es lo que todos queremos. Entonces, cuando falles en algo o tu fruto sale todavía feíto, de forma, de aspecto, pero es un fruto bueno, no te quejes, no protestes, no trates de justificarlo ni de limpiarle la cara. ¿Sabes? Es como que alguien traiga un tomate aquí a mí y yo diga, oye, pero ¿y esta mancha qué significa? Bueno, no, es que tú eres el que la ves, ahí no hay mancha, eso es tu imaginación. No, 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 a ver, aquí hay una mancha. ¿No? ¿Qué me vas a decir, no? A eso me refiero. Si alguno de nosotros hace algo y el que está cerca te lo dice, no trates de limpiarlo, de excusarlo o de atenuarlo. Tienes que recibirlo en silencio y decir, tienes razón, esto está manchado, esto está impresentable, esto no es un fruto caloso, es un fruto que está un poquito estropeado. Pero bueno, lo seguiré trabajando. Voy a someter esto al agatos, al bueno. Le voy a poner este fruto que no está muy caloso, ¿ok? Y le digo que quiero producirlo mejor y que me ayude. Y entro en la disciplina. Ojo, que la disciplina es para los hijos y no estoy hablando de azotes, ni de golpes, ni de enfermedades, ni de cosas por el estilo. Estoy hablando de la disciplina mejor de todas, que es someterte en rodillas, en oración, en estudio, en una mayor conexión, en darle prioridad a Dios. Mayor prioridad. Decir, oye, que me está faltando. Mira, lo voy a poner otro ejemplo. Es como que ahora descubrimos que nos hace falta zinc. Les voy a contar un secreto. Todos seguramente en América Latina, yo creo que en todo el mundo, cuando nos apareció una manchita blanca aquí en el dedo, no sé si de niño les pasó o de adulto, ¿vale? Una manchita aquí. A mí de niño en el mundo de la ignorancia, bueno, me decían que eso era una mentira. Eso es un embuste. ¿Sabes? Eso es que has dicho una mentira. Mírate tú cuán ignorante es uno, ¿no? Y era una creencia de todos, no era que mi familia, no, todos los que con los que hablaba, es que esa manchita es que dijiste un embuste, una mentira. ¿Qué va? Hoy está comprobado que eso es falta de zinc. En las cosas que comemos no comemos suficiente zinc y la uña nos avisa cuando nos hace falta zinc. Así que si tú ahora mismo te has visto la mano y te ves alguna manchita blanca, entonces ve a consumir zinc. Cómprate un suplemento de zinc o algo y eso ayuda al cabello para que no se caiga, ayuda para que esté más brillante, te da una mayor capacidad de concentración. Vas a ver cuán importante es tener buenos niveles de zinc en el cuerpo. La analogía es que si tú estás manifestando unas deficiencias en tu comportamiento, en tu carácter, en los frutos buenos que tienes que dar, kalos, ¿qué tienes que hacer? Pues vitaminas de Dios. Tienes que someter esa conducta en oración, vitaminas con Dios. Tienes que tomar esos suplementos divinos, ¿de acuerdo? Tienes que someterte en oración, tienes que ponerle más atención a eso, no tomártelo a la ligera. O sea, ya, yo soy así, no. Que no es que tienes que ser así, que tienes que dar un fruto kalos. Óyese bien.
porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra vida o nuestra individualidad, se trata de que somos representantes de Dios. Dice, somos creados en Mashiach epiergis agatis. Sobre la base, sobre la lógica de obras nacidas del bueno. Obras nacidas, motivadas, originadas en este que es el bueno. Sobre esa base, ojo, no has sido creado para hacer lo que te dé la gana. No has sido creado para vivir a tu imaginación. Has sido creado de nuevo en Mashiach sobre la base epi ergis agatis. Sobre la base de que tienes que dar unas obras, ojo, agatis, dignas del bueno que reside ahora dentro de ti y de mí. A eso se refiere. Y dice que estas obras son las que Proitimasin exhibió, preparó públicamente Dios para que, ahora sí el para, Gina enaptis peripatesomen. Ahora sí es un para que en ellas nos paseásemos. Este verbo peripatísin, ¿se acuerdan que dijimos que era como andar en círculos? No salirnos de allí, solo dentro de ese círculo. No podemos salirnos de ello. Esa es nuestra nueva esencia. Es en lo que pivotamos. Ese es el foco. ¿Se acuerdan que hablamos del foco, no? Cuando el foco es Mashiach, toda nuestra vida gira en torno a él. Ya no puede girar en torno a otra cosa. Entonces, somos injertados en él, empezamos a movernos en él nos movemos, vivimos y somos. Y con el tiempo tenemos que llegar a ser conscientes que nuestro fruto tiene que ser el mejor presentado posible. Kalos. Y quiero ir terminando con esta otra cita que tengo aquí en Tito, fíjense ustedes. Tito 2.14 es una cita espectacular. Esta, vamos, hay que grabársela. Tito 2.14. ¿Qué dice? Vamos a leer desde el 13. Aguardando la esperanza, vamos a leer desde el 11 inclusive. Óigase bien, este es un texto fenomenal. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Ojo. Enseñándonos, la emuná, ahí está la emuná, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ojo, Dios y Salvador, Yehoshua HaMashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso ¿de qué? De Kalonergon. Me gusta esta frase para cerrar y lo voy a titular así esta enseñanza. Pueblo celoso de obras bonitas, de obras bien hechas, de obras que reflejan que somos del bueno, de obras que son dignas de Bikurim, ¿de acuerdo? Obras que honran lo que Él ha hecho en nosotros, ¿de acuerdo? Y por eso dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Baruch Hashem. Pero óigase bien, todo lo que ha hecho es para purificar para sí un pueblo propio, celoso de obras kalos, de obras bien hechas, no mediocres, no de a medio camino. Esto implica disciplina, implica trabajo, implica ponerle atención, no tomártelo a la ligera. Si alguno te señala a ti algo,
que no se ve bien, tienes que trabajarlo. No trates de excusarte, no trates de minimizarlo, no trates de hacerte a un lado, ni de esquivarlo, ni darle la espalda. Tienes que decirte dentro de ti mismo, esto tengo que mejorarlo. Y verás cómo Dios respalda eso y te va a acompañar en todo. Que el Señor se siga glorificando en todos nosotros y que seamos pueblo celoso de obras bonitas en todo lo que he explicado ahora, ¿no? Así que bueno, Javerín, con esto nos vamos a despedir por el día de hoy. Recordamos pues que separados de Mashiach nada podemos hacer, pero que todo lo que vamos a hacer en Mashiach tiene que ser kalos, tiene que ser bonito, bien hecho, que represente la honra de su majestad. Así que a trabajar, a disciplinarnos y que bueno, tengan un Shabbat lleno de Shalom. Nos vemos en una próxima. Leitraot. Shalom.